Habería unha definición dun bo profesor, unha definición estándar? Vamos a ver. Primero un poco hablar sobre que cuando aquí hablemos del profesor, de la figura del profesor, hablamos del profesor y del maestro, que a veces hacemos esa diferenciación, ¿no? Entre lo Sí. que es el maestro, que lo vemos más en la educación infantil, la educación primaria, ¿no? Y luego empezamos a hablar, subimos en el nivel educativo y empezamos a hablar de los profesores. Bueno, esa figura de la que vamos a hablar es la misma, es decir, el profesor, el maestro, y una de los elementos básicos que debe tener es, lógicamente, por el trabajo que realiza, es la capacidad comunicativa, ¿no? Entonces aquí enlazamos un poquito con lo que habíamos hablado la otra vez de la familia, que también hablamos de la importancia de la comunicación. Pues aquí el maestro, el profesor, que es transmisor muchas veces de cultura, ¿no? Uno de los principios básicos o de las capacidades básicas que debe tener es la comunicación, ser un buen comunicador. Ben, pois por aí sería a primeira característica, desde logo, moi relevante. Cando falamos deste asunto, eu creo que hai que poñer de manifesto unha cousa. Cando falamos dun bo comunicador, e cando falamos de formación, e cando falamos dun bo profesor, estamos falando de alguén que, ademais da materia que lle enseña ou lle mostra ao rapaz moitísimas outras cousas, non? Efectivamente. Vamos a ver, la función del maestro y del profesor es preparar a un sujeto competente que sea capaz de desenvolverse en la sociedad que le toca vivir el día de mañana, o sea, de resolver problemas, de enfrentarse a la realidad que le toque y hacerlo de forma adecuada. Entonces, es una persona que tiene que tener en su mente que el niño que está sentado allí tiene que saber matemáticas, lógicamente, tiene que saber lengua, tiene que saber física, pero tiene que saber muchas más cosas, muchos más elementos, tiene que manejar muchas más cuestiones que le ayuden a resolver la vida en la que él va a vivir, en la que se va a desarrollar. Entonces, va más allá su labor que transmitir conocimientos de la materia. Tiene que formar al alumno en todas las dimensiones de la personalidad de ese niño. Y esas dimensiones, una es la cognitiva, muy importante, darle conocimientos y demás, pero está también la dimensión afectiva, por ejemplo. Está también la dimensión física, corporal, la dimensión de valores. Todo eso es educar. Si no, nos estamos refiriendo solo a campos específicos de instrucción y no queremos eso, es decir, eso no es educación, es una parte muy importante, pero educar es dirigirse a todas esas dimensiones y eso lo hace desde el profesor o maestro de educación infantil hasta en menos grado, pero también el de la universidad. Julia, en este momento, imagino que hai moitas nais e moitos pais dicindo vamos a ver, educar, pero entón cal é o papel da familia? Quero decir, son papéis diferentes, o da familia e o do profe, ou son complementarios? Son papeles que convergen en el mismo objetivo, quiero decir. La familia tiene su espacio y su modo de educar, pero la escuela también educa, no solo instruye, también educa. El fin es común. ¿Cuál es el fin? Formar a la persona, que es el individuo. Por eso no puede ir la familia por un lado y la escuela por otro lado, sino que tienen que ser sinérgicas, es decir, fuerzas que, a pesar de que vienen de puntos diferentes, convergen, van a dar al mismo punto, tienen que empujar hacia el mismo sitio. Es como si tú y yo quisiéramos sacar un mueble muy pesado de una habitación. Tenemos que tener en cuenta, yo empujo por un lado del mueble, tú por otro, pero la puerta está en un sitio, tenemos que llegar los dos ahí, a ese sitio. Entonces esto es un poco el papel de la escuela y la familia en este sentido es el mismo en el sentido de educar, todas las dimensiones. Claro, la escuela tiene una capacidad que la familia no tiene para educar en unos campos concretos, unas dimensiones que están muy centradas en campos de conocimientos, matemáticas, conocimiento do medio, otras cuestiones, pero todos queremos educar, formar a la persona. Por eso es importante la conexión y saber a dónde vamos todos. Cando fala, Julia, de adultos competentes, esta definición engloba moitas cousas, non? É dicir, porque ser competente, cando di isto, se refire a competentes para a vida, non? Claro, efectivamente. Y es ahí donde, insisto, el papel del maestro, comprendiendo, porque ahora hablamos del maestro, ¿no?, y del profesor,
comprendiendo esa complejidad del mundo al que se tiene que enfrentar el adulto competente, es ahí donde el maestro tiene que tener esa visión de totalidad de la formación del alumno. Bueno, para explicarnos, yo pondría un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno tiene que resolver una cuestión, vamos a poner, que están ahora tan de moda, ¿no? Con el banco, por ejemplo. Sí. Tú vas allí y tú tienes que saber, tienes que ser competente lingüísticamente, tienes que entender lo que te están diciendo o lo que te ha llegado por escrito. Ser competente en la comunicación asertiva, o sea, llegar allí y explicar adecuadamente lo que tú opinas y lo que tú piensas sobre ese problema. Tienes que conocer sistemas de procedimientos en los que se maneja la banca, los créditos, los intereses, no sé qué, que son más del campo matemático, ya no del lingüístico, del matemático, pero también tienes que resolverlo. Tienes que entender cómo funciona la sociedad en la que nos movemos, por qué estás en aquel banco, por qué tienes allí el dinero, por qué en un momento determinado firmaste una cuestión que incluía para ti una deuda. Eso también tienes que entenderlo y es del campo de la cuestión social, de entender, de la ciudadanía, de por qué eso funciona así. Entonces, cuando tú resuelves ese problema, no resuelves un problema desde un solo campo, necesitas muchos campos para resolverlo. Y el profesor, que es el que te está ayudando en este caso a ser un individuo competente mañana, tiene que entender esto así. Yo soy profesor de matemáticas y esto te va a valer para resolver pues cuestiones de porcentaje, de no sé qué, que aprendí